Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Esta vez estamos en la mitad del epígrafe 3, la primera fuente y centro del prólogo, que estamos haciendo a modo de lectura explicada. Esta es la cuarta sesión y estamos en la página 5 en concreto, y abajo, en el último párrafo, que empieza a decir la realidad. Entonces, sin más, están todos los micrófonos apagados, pues empezamos ya. Bueno, había hecho un diagrama y lo había colgado en el grupo de WhatsApp. Es un diagrama que nos va a servir, uno de los diagramas que nos va a servir en este prólogo, y precisamente nos va a servir ahora en esta parte que empieza diciendo la realidad, que es lo que vamos a ver hoy y que abarca hasta el final del epígrafe 3, hasta donde empieza el 4 en la página 6. Entonces lo voy a compartir por la pantalla porque nos va a servir un poco de guía. Lógicamente hay otros diagramas en los que estoy trabajando. Hace un par de sesiones o la sesión anterior me dijo alguno de vosotros que había diagramas del libro Durantia por ahí por internet. Efectivamente los hay. Lo que pasa que lo de los diagramas habíamos dicho que es algo bastante subjetivo, que realmente cada uno debía hacerse el suyo, que precisamente el que cada uno se haga su diagrama pues le fuerza a realizar una comprensión más profunda de esto que estamos hablando. Y bueno, pues lógicamente los diagramas son todos diferentes porque al final pues todos vamos entendiendo esto de una forma distinta, pues por el filtro subjetivo que tenemos cada uno. Lógicamente pues aquí parece que tenemos nuestra mente estanca y entonces cada mente piensa lo que percibe, y la percepción es relativa, como ya sabemos, con lo cual pues es absolutamente subjetivo y lo que entiende cada uno es diferente. Está muy bien el tema de los diagramas para luego poder ir centrando un poco, homogeneizando y haciendo común lo que cada uno entendemos para ver si entendemos lo mismo o no, porque todo esto es muy abstracto. Pero bueno, yo para una cuestión concreta que es el origen y la naturaleza de la realidad total, pues he hecho este diagrama que ahora pues empezaré a compartir a la hora de leer esto. Este diagrama es más amplio de lo que vamos a leer ahora, es un diagrama que nos va a servir para todo el prólogo. Hay otros diagramas que estoy haciendo, ya lo he dicho, pero bueno, pues esto de hacer los diagramas no es sencillo porque antes hay que pensar cómo los haces para que sean lo más útiles posible. Entonces, bueno, yo creo que para la siguiente sesión, la quinta, sí que tendré otro diagrama que pueda hacer que se comprenda bastante bien en general todo esto que estamos viendo del prólogo, que es tan abstracto y tan etéreo, ¿no? Y bueno, pues sin más explicaciones, lo que voy a hacer es empezar a grabar también, que se me ha olvidado, la sesión. Voy a repetir otra vez para que no quede, porque bueno, esto al final era una introducción. Repito al grabar. Bien, segundo comienzo, esta vez definitivo. Esto es una sesión del grupo de estudio del libro Durantia y vamos a empezar en la página 5, último párrafo, donde empieza en mayúsculas con la realidad. Vamos a compartir la pantalla del diagrama si es que logro compartirla, que creo que sí voy a poder. Y vamos a hacerlo ahora mismo. Bien. Bueno, pues ya os digo, este diagrama nos va a servir para todo el prólogo. Es un poco pues la descripción del origen de la realidad
sus manifestaciones y su funcionalidad. Bueno, esto es lo más abstracto que vamos a ver en el libro Durantia, con diferencia de todo lo demás. Entonces, como repetimos en las sesiones anteriores, sin ninguna preocupación de no entenderlo completamente, porque nadie lo entiende completamente, y menos la primera vez que se ve. Entonces, pues sencillamente vamos manejando algunos conceptos que como dijimos anteriormente, pues nos ayudan a ir atisbando, a ir asomándonos a esta nueva descripción de la realidad que nunca habíamos oído y que nos va a servir para el resto del libro. ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Sí? Sí, sí se ve, Bien, se ve perfecto. muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. Dice, esto lo leímos en la última sesión y hoy vamos a explicarlo un poco, porque tampoco me quiero detener demasiado, aunque todo lo que se detenga uno en el prólogo siempre es productivo, pero tampoco lo quiero hacer demasiado hastioso. Y entonces, pues vamos a ir un poco ligeros, si es posible. Dice, la realidad, tal como la comprenden los seres finitos, es parcial, relativa y nebulosa. Nosotros la comprendemos de forma parcial y no de forma total, de forma relativa y no de forma absoluta, y nebulosa y no completamente nítida, debido simplemente a que nosotros estamos ahora mismo intentando percibirla desde dentro del sueño, desde el nivel finito, limitado, con lo cual no podemos tener una comprensión de la realidad tal como se tiene desde allí, desde la realidad. Lógicamente, nosotros estamos ahora en una pseudo realidad. De hecho, según un curso de milagros, lo que estamos es en un sueño. Para nosotros es una experiencia irreal, de un sueño. Esto lo confirma Urantia. Esto es una pseudo realidad, es la pseudo realidad finita. Y entonces comprender la realidad infinita, absoluta y eterna desde una posición relativa, parcial y nebulosa, pues es muy difícil y es lo que nos está advirtiendo. Dice, la máxima realidad de la deidad, plenamente comprensible por las criaturas finitas evolucionarias, está comprendida dentro del Ser Supremo. Bueno, esto es algo que ya adelantamos en la anterior sesión. Cuando, por explicarlo de alguna forma, cuando comienza el sueño, digamos que le llama el libro Durantia la promulgación de la realidad finita. Cuando comienza el sueño, ya sabemos por la forma en la que lo hemos explicado, este proceso de la separación en un curso de milagros, que hay un nivel de la mente, el nivel del soñador, que se niveliza y se fragmenta, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que lo mismo que en la realidad absoluta no hay tiempo y por lo tanto todo simultáneo y por lo tanto las creaciones son perfectas desde el mismo momento en el que se crean, el sueño, desde el libro Durantia, se entiende como una creación desarrollada en el tiempo que se tiene que perfeccionar y tiene que evolucionar. Por ejemplo, ese primer nivel del sueño que dijimos, que en el libro Durantia le llaman el universo central de Abona, pues allí las criaturas son directamente perfectas y son directamente eternas. Y sin embargo, hay otro tipo, hay otro nivel de realidad inferior, que es el nivel experiencial, que es el nivel del espacio y del tiempo, en el cual esa misma creación de criaturas perfectas se desarrolla a lo largo del tiempo, de forma que el final de esa evolución conseguirá terminar esa creación. Por lo tanto, ahora mismo todos los que estamos en el nivel finito, todos los que estamos en el escenario del sueño, según un curso de milagros, somos imperfectos, irreales, relativos, y tenemos que conseguir esa perfección y esa realidad y esa totalidad evolucionando. ¿De acuerdo?
también hablamos precisamente de que Dios el séptuple era la reacción que había tenido el Padre Universal introduciéndose dentro de esa pseudo-realidad finita, introduciéndose dentro del sueño precisamente para ayudar a los fragmentos, a las criaturas finitas, a los fragmentos del Hijo Soñador, a completar ese proceso de perfeccionamiento, a pasar de la irrealidad a la realidad, de la parcialidad a la totalidad, ¿de acuerdo? Entonces son dos niveles muy diferentes de realidad, ¿vale? El Ser Supremo, por lo tanto, consistiría en que ese segundo nivel de realidad, esa pseudo-realidad, esa irrealidad, ese sueño, la pseudo-realidad finita, que ahora mismo tiene fragmentada la mente del soñador, tiene que ir evolucionando, y cuando va evolucionando se va defragmentando la mente del soñador hasta que finalmente se unifica de nuevo, pero dentro del sueño todavía. Esto en un curso de milagros nos lo ha contado Jesús como la corrección de la percepción, el paso de la percepción errada a la percepción correcta, a la mente recta. Y ahí pues sería un paso previo al despertar. Entonces, nosotros como criaturas finitas, por lo tanto, solo podemos comprender el nivel de deidad del Ser Supremo, que somos nosotros mismos, pero ya evolucionados, ya desfragmentados, ya habiendo conseguido como un logro la perfección con esa evolución que hemos realizado en el tiempo. ¿De acuerdo? También hablamos de que para nosotros esa evolución, desde el nivel físico-material donde estamos, pues iba a comprender un camino, lo íbamos a vivir como un viaje, aunque realmente es un cambio de mentalidad, de conciencia, pero lo íbamos a vivir como un viaje, igual que aquí vivimos los viajes cuando nos vamos pues de aquí a allá y vamos en coche o en tren. Bueno, pues esto va a ser como un viaje también, solo que va a ser un viaje lógicamente en el cual una vez que nos desprendamos del cuerpo físico, pues iremos pasando por diferentes fases de ese viaje en diferentes estados de personalidad, ¿de acuerdo? Bueno, bien, sigue diciendo, sin embargo, existen realidades antecedentes y eternas al Ser Supremo. Claro, esto es lo que tenemos en el diagrama que estamos mostrando. Estas son las realidades antecedentes y eternas. Precisamente es que esas realidades antecedentes y eternas están descritas en este diagrama, están descritas en el libro de Urantia como el origen de la realidad, no de nuestra pseudo-realidad que es el sueño, sino el origen de allí, fuera del sueño. Es lo que tenemos representado en la pantalla con este diagrama, ¿de acuerdo? Existen realidades antecedentes y eternas, realidades superfinitas, por encima de lo finito, lógicamente están fuera del sueño, que son ancestrales a esta deidad suprema. Claro, el Ser Supremo es una evolución nuestra y una unificación nuestra, por lo tanto, está dentro del tiempo, por lo tanto, nacerá el Ser Supremo, está en proceso de formación, nuestra evolución lo va formando, pero sin embargo, el origen de la realidad, de allí, de fuera del sueño, es otro, es este que tenemos aquí, que ahora empezaremos a desarrollarlo un poquito para comprenderlo, del cual hemos hablado ya además en las anteriores sesiones para ir avanzando. Sin embargo, existen realidades antecedentes y eternas, realidades superfinitas, que son ancestrales a esta deidad suprema de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. Al intentar describir el origen y la naturaleza de la realidad universal, de la de allí, este diagrama, nos vemos forzados a emplear la técnica del razonamiento espaciotemporal para alcanzar el nivel de la mente finita. Claro, nosotros somos criaturas del espacio y del tiempo. No comprendemos la infinidad, la eternidad y la absolutez, la totalidad. No lo podemos comprender. Entonces ellos tienen que explicárnoslo de forma que lo podamos comprender. ¿De acuerdo?
Dice, por lo tanto, debemos presentar muchos eventos simultáneos de la eternidad como transacciones secuenciales. Veréis, este diagrama se empieza a mirar desde la izquierda. Desde la izquierda veis una columna en un morado clarito, un violeta clarito, que dice yo soy, ¿vale? Y luego vemos unas flechas, y entonces hay otra columna, dice motor de diferenciación. Un buen día, el yo soy tiene la voluntad de diferenciarse, ¿vale? Dice ahí autovoluntad. ¿Por qué? Pues porque es una voluntad suya interna, autovoluntad. Es la primera expresión volitiva, primera vez que se produce la voluntad de hacer algo y hay una reacción interna a esa voluntad y se pone en marcha. Primera expresión volitiva, se expresa la voluntad y reacción repercusiva. Y hay una reacción interna que obedece a esa voluntad. Y entonces pasamos a la tercera columna en la que se produce una diferenciación, ¿vale? Bueno, pues esto que vamos nosotros haciéndolo de forma secuencial, explicándolo de forma secuencial, cada una de las columnas, pues lo podemos entender como que primero está el yo soy como causa incausada, y entonces un buen día tiene voluntad de diferenciarse y se diferencia, y entonces hay una primera diferenciación en 3 y luego en la cuarta columna vemos que se produce otras diferenciaciones hasta que se alcanza una diferenciación en 7. Y todo eso pues lo vamos explicando como que sucede una cosa después de la otra, pero en realidad son eventos simultáneos, es decir, todo sucede a la vez desde siempre, y lo único que hay es un orden causal, no hay un orden temporal. ¿De acuerdo? El orden causal es que el yo soy tiene una voluntad, se diferencian 3 y luego se produce una diferenciación más sofisticada que en los 3 en 7. Pero todo eso sucede a la vez. ¿De acuerdo? En ese orden, pero a la vez. Y es lo que nos quiere explicar. Dice, por lo tanto, debemos presentar muchos eventos simultáneos de la eternidad, todo esto ocurre a la vez, como transacciones secuenciales, como si fuese una cosa después de la otra. Pues no es así, aunque nos viene mejor a nosotros porque lo entendemos mejor si pensamos que sucede una cosa después de la otra, pero en realidad sucede todo simultáneamente. ¿Qué es lo que siempre, al explicar un curso de milagros, hemos dicho que es lo que sucede allí? Que allí sucede todo simultáneamente porque en la eternidad esa mente divina tiene capacidad para vivir todo a la vez y no como nosotros, que somos finitos, nuestra mente es muy limitada y tenemos que vivir los acontecimientos uno detrás de otro. Y no todos a la vez. Y esa es la mejor forma de comprenderlo. Sigue diciendo, como lo percibiese o como lo percibiría una criatura espaciotemporal, nosotros, el origen, ese yo soy, y la diferenciación de la realidad, las columnas tercera, que es diferenciación en 3, y quinta, que es diferenciación en 7, el eterno e infinito yo soy, primera columna, logró la liberación de la deidad a partir de las cadenas de la infinidad no cualificada mediante el ejercicio del libre albedrío inherente y eterno. Vale, la segunda columna es ese ejercicio del libre albedrío inherente y eterno. Es decir, quiero empezar a diferenciarme internamente porque ese yo soy contiene absolutamente todo. Los potenciales, los reales, lo personal, lo impersonal, lo estático, lo dinámico, lo cualificado y lo no cualificado, que ya veremos lo que es lo personal y lo impersonal. Entonces, de contenerlo todo, pues un buen día, lo entendemos así, tiene la voluntad de empezar a diferenciarse. ¿Vale? Bien. Dice aquí que se libera de las cadenas de la infinidad no cualificada. Eso significa lo siguiente. Ese ser primigenio, primera causa incausada, ese yo soy, digamos que
en cuanto quiere expresar su principal cualidad, que es el amor infinito, como Él es lo primero, lo único, y es infinito y es absoluto, no tiene nadie con quien expresar su amor. Y entonces tiene que realizar unas diferenciaciones internas que sean la causa luego de unas diferenciaciones un poco más funcionales que van a ser precisamente lo que va a poder generar después el que haya un escenario, una creación y unas criaturas, y poder ejercer su función de padre amoroso. ¿De acuerdo? Esto es un poquito el por qué se libera de las cadenas de la infinidad, porque mientras está en la infinidad no puede manifestar su amor a otros seres que él cree, porque siendo infinito, absoluto y eterno, no puede realizar esas funciones creativas sobre alguien a quien empezar a expresarle sus atributos divinos, sus atributos amorosos, ¿vale? Por eso se libera de las cadenas de la infinidad para que pueda dar lugar a esa expresión amorosa que él tiene. Y entonces, bueno, pues es un proceso que es este proceso que lo tenemos aquí de izquierda a derecha, secuencial, ¿eh? Pero eso es allí, insisto, aún no ha empezado el sueño, aún no está el escenario de lo finito. Esto es absoluto, infinito y eterno todavía, todo este diagrama, ¿vale? Dice, y este divorcio desde la infinidad no cualificada, claro, esto es una infinidad sin cualificación, todavía no hay una especificación de nada, el yo soy es todo, ¿eh? Es absoluto, entonces se diferencia principalmente pues para conseguir que empiece a haber cosas diferentes dentro de sí y que al final de eso resulte que pueda haber criaturas sobre las cuales demostrar su amor, ¿vale? Dice, y este divorcio desde la infinidad no cualificada produjo la primera tensión absoluta de la divinidad. Esta tensión de diferencial en infinidad se resuelve en el absoluto universal. Bueno, esta diferenciación que empieza a haber produce una tensión, porque lo que antes era algo homogéneo, empieza a haber partes diferenciadas y eso va generando una tensión entre otras, ¿de acuerdo? De lo que antes era una unidad indiferenciada, al empezar a diferenciarse partes internamente, pues va generando una tensión. Entendámoslo de esa forma porque entender más allá lo que puede significar tensión absoluta de la divinidad, pues nada más que podemos manifestarlo o comprenderlo como que empieza a haber una diferenciación y entonces eso pues genera esa tensión de diferencias internas, nada más, ¿vale? Sin preocuparnos. Dice, esta tensión de diferencial en infinidad se resuelve en el absoluto universal, que funciona para unificar y coordinar la infinidad dinámica de la deidad total y la infinidad estática del absoluto no cualificado. Bueno, hemos dicho que ese yo soy internamente es estático y dinámico. Bueno, una de las diferenciaciones que se producen precisamente es esa, separar lo estático de lo dinámico, porque si no separas lo estático de lo dinámico, no puedes realizar esa función creadora de otros seres con los cuales relacionarte posteriormente, ¿no? Estas diferenciaciones que vemos en la cuarta columna, realidad deificada, no deificada, personal, impersonal, actual, potencial, estática, dinámica, son precisamente pues esas diferencias internas previas a luego poder tener, digamos que, la preparación para lo que viene después. De hecho, bueno, pues como veis a la derecha, aquí nombra el absoluto universal, que dice que funciona para unificar y coordinar el dinamismo de la deidad total y la infinidad, el dinamismo de la deidad total, que sería el absoluto de deidad, y la infinidad estática del absoluto no cualificado,
¿de acuerdo? Bueno, pues ahí ya vemos que surgen dos diferenciaciones que van a acabar en dos manifestaciones diferentes de las 7 manifestaciones que tiene esa realidad total, en ese proceso final. El proceso al final es desde el yo soy indiferenciado hasta 7 absolutos de la realidad que son precisamente los que establecen a partir de ahí toda la realidad conocida, tanto la de allí como la de aquí, tanto la de fuera del sueño como la del sueño. Pero este es el origen, esa diferenciación del yo soy en estos 7 absolutos, que es la última columna, ¿de acuerdo? Solo que hay unos pasos intermedios que se pueden ir comprendiendo, Aunque aquí no hace mención de ello, antes de la diferenciación séptuple está la diferenciación triuna, que le dice, ¿no? En la diferenciación triuna, ese yo soy hace una primera diferenciación entre el uno infinito, que ya va atendiendo a algo personal, de la infinidad, que es lo impersonal, ¿de acuerdo? Entonces es como que de esa primera diferenciación en 3 surge lo personal, lo impersonal, pero luego todo eso sustentado por esa característica que es la infinitud, que es que aunque hay una diferenciación, pero todo eso sigue siendo infinito, ¿de acuerdo? Bueno, es una diferenciación triple, ahí la dejamos. Luego hay una segunda diferenciación, que es lo que hemos dicho, de deificado, no deificado, personal, impersonal, actual, potencial, estático y dinámico, y ya finalmente da lugar a estas relaciones del yo soy consigo mismo, que son 7. Aquí tenemos algunas que las tenemos descritas en la columna función de esa autorrelación séptuple, que se puede ir más o menos entendiendo esa diferenciación como surge. Y luego, bueno, pues también veis unos colores, y los colores pues no son aleatorios, sino que, como veis, por ejemplo, pues el 1 infinito tiene el color verde. Esto no es del libro de Durantia, esto, bueno, pues a mí se me ha ocurrido al hacer el diagrama y pensé que podía clarificar algo. Le he dado el color verde al 1 infinito, le he dado el color azul al yo soy la infinidad, le he dado el color rojo a la infinitud. Esa es la primera diferenciación, como verde, azul y rojo, como esos 3 colores con los cuales se forman todos los demás, ¿no? Esos 3 colores de los cuales con sus mezclas parten todos los demás. Entonces, bueno, pues luego veis aquí el amarillo, que dice el 1 infinito más la infinitud, el verde y el rojo. El cian dice el yo soy la infinidad más el 1 infinito. El yo soy la infinidad, que es el azul, más el 1 infinito, que es el verde, pues el cian. Y luego tenemos el yo soy la infinidad más la infinitud, que sería el azul con el rojo. Y entonces tendríamos pues ese color resultante. Y ya la última relación, que es la de los 3 aspectos, yo soy la infinidad más el 1 infinito más la infinitud, que es el color morado, que sería el violeta, perdón, que es el color ya atribuible a la mezcla de esas 3 diferencias previas, que precisamente es lo que va a dar lugar esa faceta, esa relación interna de todo, al Padre Universal, a la primera fuente y centro, etc. Entonces, bueno, pues estas relaciones que van apareciendo, estas 7 relaciones que surgen de estas 3 primeras, si os fijáis, son cada una de las 3 primeras, más luego relaciones de cada una de estas con las otras, más la última, la séptima, que es la relación de las 3. Entonces, por eso hay una autorrelación interna en esa diferenciación que da lugar a 7 fases diferentes. Estas 7 fases diferentes ya tienen características diferentes. Ahí vemos la función de la autorrelación séptuple, que establece las características diferentes de estas 7 fases, ¿de acuerdo? Y digamos que el último paso es que esta autorrelación
interna se eterniza, digamos, un poco de cara a lo que viene posteriormente, y surgen los 7 absolutos, que son la primera fuente y centro, la segunda fuente y centro, la tercera fuente y centro, el paraíso fuente y centro, el absoluto universal, el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Bien, pues sencillamente esta es la descripción a la que podemos nosotros alcanzar del origen de la realidad, sus manifestaciones y funcionalidad. Es decir, no podemos alcanzar a comprenderlo de otra forma si no es con esta explicación que hace el libro de Urantia, que es secuencial, que parece que pasa primero una cosa, luego la otra, luego la otra, luego la otra, aunque realmente nos dice que ocurre todo al mismo tiempo y desde siempre, ¿vale? Bien, dice, en esta transacción original, el yo soy teórico, dice el yo soy teórico porque si tenemos que entenderlo como un proceso en el tiempo, tenemos que imaginarnos que había un yo soy previo, que estaba el solo. Pero si todo es simultáneo, nunca ha estado ese yo soy solo, porque todo esto ha sucedido en la eternidad simultáneamente, con lo cual todo esto que vemos en el diagrama existe desde siempre. Por eso, en realidad nunca estaba el yo soy indiferenciado. Siempre ocurrió todo esto, pero es que todo esto ocurrió a la vez y sigue siendo, ¿de acuerdo? Esto no dejó de ocurrir que el yo soy se diferenció, no, el yo soy sigue estando indiferenciado y diferenciado de esta forma desde siempre y lo estará siempre. Por eso dice el yo soy teórico, es que nunca hubo un yo soy y luego lo demás, sino que todo fue a la vez. Dice, en esta transacción original, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad, volviéndose el Padre eterno del Hijo original. Claro, bueno, pues eso es lo que mejor podemos entender nosotros. Esto es la fila verde, el uno infinito, que da lugar a la segunda fuente y centro. Es esa manifestación del yo soy como Padre que da lugar al Hijo, ¿de acuerdo? Precisamente surgir el Hijo es lo que le hace al yo soy ser Padre. En esta transacción original, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad volviéndose el Padre eterno del Hijo original. En cuanto hay una relación interna personal, surge el Hijo y el Padre ya puede mostrar sus atributos al Hijo, ¿de acuerdo? Ya puede manifestar sus atributos a alguien, porque de esa diferenciación primera de lo impersonal a lo personal, pues surge algo personal con lo que tener una relación. En esta transacción original, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad, volviéndose el Padre eterno del Hijo original, a la vez que simultáneamente, claro, se volvía la fuente eterna de la isla del paraíso. Bueno, aquí tenemos la línea roja. A la vez que se personalizaba en Padre del Hijo, se impersonalizaba como lo que luego va a sostener todo el escenario del universo, ¿de acuerdo? Que es el paraíso, fuente y centro. Es la línea roja, no deificado, impersonal, actual, dinámico. Dice, además en coexistencia, claro, tiene que seguir insistiendo en que todo esto es simultáneo. Además, en coexistencia con la diferenciación del Hijo respecto del Padre y con la diferenciación del paraíso respecto del Padre, como un aspecto impersonal, dice, y en presencia del paraíso, apareció la persona del Espíritu Infinito y el universo central de Abona. Bueno, pues lógicamente la persona del Espíritu Infinito es esta línea azul, y el universo central de Abona es una consecuencia, es el primer nivel del sueño y es una consecuencia de las líneas verde, azul y roja. Por supuesto, todo es consecuencia de la línea violeta de arriba, de la primera fuente y centro, pero tenemos que entender cómo se va diferenciando y cómo el Padre, el yo soy, va cediendo funciones a aspectos de sí mismo, ¿no? Y entonces, pues precisamente de esta diferenciación entre segunda fuente y centro,
el Hijo Eterno, tercera fuente y centro, el Espíritu Infinito, y además ya estando el paraíso fuente y centro como el centro de atracción de la gravedad universal, pues se pudo crear el universo central de Abona con sus habitantes. Entonces se hizo ya la primera fase del escenario, ese puente que hemos dicho que podría ser, desde la perspectiva de un curso de milagros, ese principio del sueño, que fue un puente hacia el sueño y que es un puente cuando volvamos del sueño otra vez a la realidad total. Pero se pudo crear por esa diferenciación que acabó siendo el Hijo Eterno, del cual salieron todos los habitantes de ese universo central, del Espíritu Infinito, que fue el que creó ese universo central, y del paraíso fuente y centro, que es el que controla que ese universo central pues esté con una cierta armonía astronómica, ¿no? Una cierta armonía gravitatoria. Bueno, una armonía completa porque es una creación perfecta. Pero como veis, la posterior pseudo-realidad ya va surgiendo de toda esta realidad que estamos definiendo, ¿no? Bien, dice, en coexistencia, repito, con la diferenciación del Hijo respecto del Padre y en presencia del paraíso, apareció la persona del Espíritu Infinito y el universo central de Abona. Bien, con la aparición de la deidad personal coexistente, la deidad personal coexistente es el Espíritu Infinito, que aparece precisamente como la primera creación conjunta del Padre Universal y el Hijo Eterno. Entonces, el Padre Universal se desgaja con el Hijo, entre ambos desgajan al Espíritu Infinito, y como el Padre ya había desgajado de sí también la isla eterna del paraíso, entre el Espíritu Infinito y la isla eterna del paraíso permiten que se configure ese primer nivel del sueño, que es el universo central de Abona. Bien, estas se llaman esas transacciones que hubo en el origen de toda la realidad, ¿vale? Dice, sigue diciendo, con la aparición de la deidad personal coexistente, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, el Padre escapó como personalidad de la difusión. Id por favor otra vez a la primera columna. La primera columna es el yo soy, difuso. No hay diferenciación ninguna. No podía relacionarse con nadie. Entonces, tiene voluntad de diferenciarse para poder establecer los cimientos de la realidad total, de lo personal, de lo impersonal, de lo estático, de lo dinámico, de lo potencial, de lo real. Lo potencial precisamente es todo el escenario del sueño. Lo potencial es aquí y lo real es allí, para que se entienda esa diferenciación. Lo personal y lo impersonal está claro lo que es. ¿De acuerdo? Personales son el Hijo y el Espíritu, impersonales el paraíso. Padre, Hijo y Espíritu son actuales, reales, porque están allí, y sin embargo, los absolutos, el cualificado, el no cualificado, el cualificado es el de deidad, el no cualificado y el universal que los une son potenciales, son lo que permite que lo potencial, que esa pseudo realidad que es el sueño, pueda coexistir con la realidad y se pueda cumplir ese destino infinito que es la voluntad del Padre, que es que las criaturas se perfeccionen y vuelvan a Él, ¿vale? Por eso todas estas manifestaciones de el yo soy eran necesarias para lo que vino después, porque si no hubiese habido estas diferencias primero que se convierten en ya manifestaciones funcionales claras después, pues no podría haberse producido esa voluntad del Padre de ser un Padre amoroso con todas las criaturas que surgirían de forma infinita y eterna a partir de él, ¿vale? Bien, repetimos, con la aparición de la deidad personal coexistente, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son deidades personales que coexisten con el Padre. El Padre escapó como personalidad de la difusión, fijaos en la columna del yo soy, donde está difuso, está completamente indiferenciado, escapa de esa indiferenciación y se empieza a diferenciar. Dice que de otra manera hubiera sido inevitable.
por todo el potencial de la deidad total. Bien, pues siendo los atributos del Padre algo que para alcanzar manifestación tiene que poder proyectarlo sobre alguien, por decirlo de alguna forma, ese amor, pues tú sientes mucho amor, pero si estás solo, pues no puedes expresarlo. Bueno, pues al final los atributos del yo soy, dice aquí, dice, de otra manera hubiera sido inevitable por todo el potencial de la deidad total. Es que inevitablemente esto tenía que ocurrir y por eso ocurrió. Es decir, de todas las posibilidades que tenía el yo soy como infinito, absoluto y eterno, tenía todas las posibilidades. ¿Por qué se da esta posibilidad y esta diferenciación? Primero la triuna y luego la séptuple y luego la diferenciación funcional en los 7 absolutos. ¿Por qué se da? Porque hay una voluntad. Es decir, el yo soy podía haber hecho cualquier cosa, pero tuvo voluntad de hacer esto. ¿Vale? Por eso tenemos esa segunda columna. El motor de la diferenciación, ¿cuál fue? Pues una autovoluntad que tuvo de hacerlo. Entonces esto hubiese ocurrido siempre. Es decir, esta posibilidad que igual pues en probabilidad era pequeña, no era pequeña, inevitablemente hubiese ocurrido. La probabilidad era total porque había una voluntad en el yo soy de hacerlo, ¿vale? Bien, dice, de allí en adelante es tan solo en asociación de Trinidad con sus dos iguales en la deidad, es decir, la asociación de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Por qué? Porque todo es el yo soy, porque todo es el Padre universal, aunque se ha diferenciado funcionalmente. Él se ha quedado, por decirlo así, como controlador y le ha cedido al Hijo la revelación de la personalidad del Padre y al Espíritu Infinito la acción de poder poner al Hijo a revelar la personalidad del Padre. Entonces hay una distribución funcional, pero al final es el Padre, al final es lo que conocemos como Dios, es el yo soy, es decir, son distribuciones internas suyas, pero sigue siendo el Padre universal, la primera fuente y centro, todo esto, ¿vale? Por lo tanto, cuando se acaba de terminar esa diferenciación interna y surgen estos 7 absolutos, primera fuente y centro, segunda fuente y centro, tercera fuente y centro, cuando surge todo esto, no obstante, el Padre ya diferenciado vuelve a actuar como una única deidad, que es con la Trinidad, que nos suena de haberlo oído en la religión. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Pues ahí tenemos a las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero son un solo Dios. Es el yo soy, es el Padre universal. Por eso, de ahí en adelante, es tan solo en asociación de Trinidad, con sus dos iguales en la deidad, Padre con el Hijo y el Espíritu, que son sus dos iguales, que es el mismo, en que el Padre llena todo el potencial de deidad. Claro, porque lógicamente al hacer esa distribución y quedarse él, distribuir en otros dos y quedarse en 3, finalmente, pues todo el potencial de la totalidad está contenido necesariamente en esos 3, porque si no juntas a los 3, pues no está todo lo que es el Padre universal, no está la totalidad del yo soy, está cuando les juntas a los 3, por eso actúa en asociación de Trinidad a partir de ahí. Y esto seguimos hablando de allí. De ahí en adelante es tan solo en asociación de Trinidad con sus dos iguales en la deidad en que el Padre llena todo el potencial de deidad. Claro, ahí está la totalidad del yo soy, del Padre universal. En ese funcionamiento conjunto, porque como se ha autodistribuido, pues tiene que reunirse y actuar de modo común para actuar el Padre universal en su totalidad. Dice, mientras que la deidad experiencial, volvemos ahora ya al Ser Supremo. El Ser Supremo es aquí, es dentro del sueño, ¿vale? Esto que estamos describiendo es allí. Pero
como nos lo está explicando a nosotros nos tiene que explicar cómo es la realidad y cómo es nuestra pseudo-realidad, cómo es fuera del sueño y cómo es dentro del sueño. Entonces, como fuera del sueño y dentro del sueño no se pueden mezclar, nosotros no podríamos ahora conocer desde aquí a el Padre, el Hijo y el Espíritu, estas tres personas existenciales, no les podríamos conocer porque están en otro orden de realidad superior. Pero sí que podemos conocer al Ser Supremo dentro del sueño, que es la manifestación de estas tres personas en el nivel subabsoluto, en el nivel del sueño, que es lo que sí podremos llegar a conocer con nuestra evolución antes del despertar, ¿vale? Dice, mientras que la deidad experiencial se actualiza cada vez más, según nosotros vamos evolucionando, el Ser Supremo se actualiza, va emergiendo, porque nosotros somos su potencial, y entonces nosotros evolucionamos, todos somos a la vez potencialmente ese Ser Supremo, y el Ser Supremo se va actualizando según nosotros evolucionamos. Se actualiza cada vez más en los niveles de divinidad de la supremacía, la ultimidad y la absolutez. Esos son los tres niveles del sueño que estuvimos diciendo en las pasadas sesiones previos al despertar. Vamos a hacer una asociación para que se entienda bien. Allí, despierto, fuera del sueño, infinidad, eternidad, absolutez. Aquí, dentro del sueño, tres niveles. El nivel finito, el nivel último o absonito y el nivel preabsoluto. ¿De acuerdo? Entonces, están claramente diferenciados. Allí, fuera del sueño, aquí, dentro del sueño. Bueno, dice, el concepto del yo soy es una concesión filosófica. Claro, el imaginarnos que hubo alguna vez en que el yo soy estuvo solo, que en realidad nunca estuvo solo, porque todas estas transacciones pletóricas, dice el libro de Urantia, todas estas transacciones se dieron simultáneamente, entonces nunca estuvo solo. El concepto del yo soy es una concesión filosófica que hacemos a la mente finita del hombre, atado al tiempo y encadenado al espacio, a la imposibilidad de la comprensión por la criatura de las existencias en la eternidad, que son realidades y relaciones sin comienzos y sin fin, es lo que representa el diagrama. Para la criatura espaciotemporal, para nosotros, todas las cosas han de tener un comienzo, excepto solo la única sin causa. Sí que podemos imaginarnos que hay una primera causa de todo, ¿eh? Por eso el concepto este del yo soy es una concesión filosófica, porque sí que podemos imaginarnos al yo soy como un ser solitario que estaba ahí de siempre, ¿eh? Lo que nos cuesta más es entender que todas estas diferenciaciones antes del sueño ocurrieron a la vez. Eso nos cuesta más entenderlo, por eso tenemos que representarlo así. Para la criatura espaciotemporal, todas las cosas han de tener un comienzo, excepto solo la única sin causa. Eso sí podemos alcanzarlo. Bueno, bien, sí, la causa incausada pues no tiene un comienzo. Bien, pues puedo más o menos comprenderlo. La causa primordial de las causas. Por lo tanto, conceptualizamos, hacemos un concepto de este nivel filosófico de valor como el yo soy. Esa primera causa sin causa, esa primera causa incausada, eterna, que está desde siempre, pues bien, pues lo podemos conocer como el yo soy, como que estuviese solo ahí previamente a todo, aunque no fue así. Dice, instruyendo al mismo tiempo a todas las criaturas, que nos vuelve a insistir que el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son coeternos con el yo soy, que existen desde siempre con él. En otras palabras, que no hubo nunca un momento en que el yo soy no fuera el Padre del Hijo y con él del Espíritu. Porque en la eternidad
al todo ocurrir simultáneamente, ocurrió simultáneamente que el yo soy estaba solo, que tuvo la autovoluntad, que se diferenció en 3, que se diferenció en 7 y que finalmente dio lugar a esas 7 manifestaciones funcionales. Todo ocurrió a la vez, al mismo tiempo, ¿vale? Nos insisten. Bien. Dice, el infinito se utiliza para denotar la plenitud, la finalidad, que corresponde a la primacía de la primera fuente y centro. Plenitud, totalidad, finalidad en el sentido de último alcanzable, primero y último. Todo esto más o menos va en el mismo sentido. El yo soy teórico es una extensión de la filosofía de la criatura de la infinidad de la voluntad. Claro, porque nosotros no podemos entender que la voluntad no se manifieste de repente. Ahora no manifiesto voluntad. Ahora he manifestado la voluntad de levantar una mano. Ha surgido una voluntad. Bueno, es que esa voluntad era de siempre también. Es que todo ocurrió a la vez y la voluntad es eterna. Esa voluntad de diferenciación fue eterna. Pero tenemos que comprenderlo como temporal, no como simultánea. Pero el infinito es un nivel actual, real, de valor, que representa la eternidad e intención de la infinidad verdadera del libre albedrío absoluto y desencadenado del Padre Universal. Bueno, esta frase yo creo que no vamos a intentar analizarla, simplemente decir que el infinito es que lo que nosotros pensamos que surge a partir de un momento es una manifestación desde siempre completa y total. Desde siempre completa y totalmente, el yo soy quiso que todo esto fuese a la vez. ¿De acuerdo? Era una voluntad de valor actual, real, infinito. ¿Vale? Bien. Este concepto a veces se designa el Padre Infinito. Bueno, pues en vez de imaginarnos el yo soy, podemos imaginarnos al Padre Infinito como que desde siempre y totalmente y absolutamente tuvo conciencia o noción de todo la realidad de allí y la de aquí, de todo lo que iba a pasar, de todo lo que pasó, que para él es simultáneo. Y entonces eso es el Padre Infinito, es el último concepto que se nos puede decir que para nosotros ya es incomprensible, pero que, bueno, se puede expresar de esta manera, ¿no? Es como esa manifestación de la voluntad en ese nivel infinito de valor, ¿eh? Voluntad desde siempre, absoluta e infinita, de que todo esto ocurriese, que está ocurriendo tal como se quería que ocurriese y finalizará tal como se quería que finalizase. Nosotros siempre pensamos, bueno, pero entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Bueno, pues nosotros la tenemos que ir descubriendo y tenemos que ir dándonos cuenta de que nuestra voluntad es la suya, pero la voluntad del Padre abarca todos los aspectos de fuera y de dentro del sueño en nivel actual. Es decir, que ya se ha cumplido su voluntad, vaya, que cuando quiere, se cumple. Entonces, si el Padre quiere que todo esto suceda, la realidad de allí, la pseudo-realidad de aquí con todo el sueño y el tiempo, es que sucede. Y para él sucede ya, y se ha acabado ya. Solo que para nosotros, esta pseudo-realidad finita que es el sueño, pues se vive como secuencialmente. Pero para él, siendo una voluntad infinita, ya se ha cumplido y ya se ha acabado. El concepto de Padre Infinito. Dice, gran parte de la confusión que se difunde en todas las órdenes de seres, altos y bajos, en sus esfuerzos por descubrir al Padre Infinito, es inherente a sus limitaciones de comprensión. Bueno, esto es mal de muchos, consuelo de tontos. Es lo que va a decir a continuación. Solamente el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son personas resultantes de una diferenciación funcional del Padre. Solamente esas personas comprenden perfectamente al Padre y lo que es. Todos los demás no podemos alcanzarlo. ¿De acuerdo?
La primacía absoluta del Padre Universal no es aparente en los niveles subinfinitos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde aquí no nos podemos dar cuenta de todo esto que se nos está intentando explicar para que lo atisbemos. No lo podemos comprender, solo atisbarlo. No es aparente en nuestro nivel subinfinito. Por lo tanto, pues estemos contentos de no comprenderlo, ¿de acuerdo? Porque no lo podemos comprender. O sea que tranquilos y sin ningún problema. Por lo tanto, es probable que tan solo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito conozcan verdaderamente al Padre como infinidad. Claro, tal como es. Para todas las demás personalidades, todas elevadas y no elevadas, nosotros somos las no elevadas, dicho concepto representa el ejercicio de la fe. Es decir, que el Padre es infinito, pues tenemos que creérnoslo o no. Y ya está. Y entonces es la experiencia, por ser personalidades, la experiencia de conocer la personalidad del Padre la que nos dará todas esas certezas. Bien, pues yo creo que podemos quitar ya el diagrama para continuar estos 20 minutos que nos quedan, y para eso pues dejamos de compartir la pantalla. Bien, perfecto. ¿Se me vuelve a ver a mí? ¿Sí? Sí. Vale. Y vamos al epígrafe 4, la realidad del universo. Creedme que la misma sensación que tenéis vosotros de qué es esto, la tengo yo también, con lo cual no, es decir, que soy solidario, que me hago cargo de que más no se puede entender, y bueno, pues suficiente que algo podemos explicar con esto, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el 4, la realidad del universo. Esto ya es bastante más asequible, con lo cual pues ya nos vamos a relajar un poco y vamos a ver si podemos destinar estos 20 minutos finales a avanzar este epígrafe. Dice: la realidad se actualiza diferencialmente en diversos niveles de universo. Bueno, pues ya nos está anticipando que desde el principio, lógicamente, desde el principio, desde siempre, el Padre supo que, en palabras de Un curso de milagros, se iba a producir un sueño de algunos de sus hijos y se iba a promulgar, en palabras del libro de Urantia, esa pseudo realidad que es la realidad finita. Es lo que hace los diferentes niveles de universo. ¿De acuerdo? Begoña, creo que se te ha activado el micrófono para que no se cuele el sonido. La realidad se origina en y por la voluntad, dice la abolición, por la voluntad infinita del Padre Universal. Esta voluntad infinita de la que estábamos hablando, que nosotros pensamos que la voluntad se ejerce y luego se consigue, pero la voluntad del Padre, según se ejerce, se consigue, es decir, ya, es ya todo, ya, es simultáneo. Eso es la voluntad infinita. La realidad se origina en y por la voluntad infinita del Padre Universal y es realizable en 3 fases primarias en muchos niveles diferentes de actualización del universo. ¿Qué quiere decir? El universo ya está hablando del escenario del sueño, ¿vale? Cuando habla del universo ya es el escenario del sueño, porque la realidad total, absoluta, infinita y eterna es ese diagrama que acabamos de describir. Pero el hablar de un universo, ya sea el universo central de Abona, ya sea los 7 superuniversos, ya sea lo que viene después, lo que nosotros conocemos como el escenario del sueño, de hecho nosotros estamos en un punto del escenario del sueño, en un punto de los 7 superuniversos, nivel finito. Todo ese escenario tiene diferentes niveles y todos son potenciales respecto de la realidad total. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo son irreales, son relativos y van a ir consiguiendo esa realidad en esa evolución que se va a producir. Por eso dice que
la voluntad del Padre se va a realizar. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Padre es que después de empezar el sueño, pues todas esas criaturas vuelvan a Él y le conozcan, ¿de acuerdo? Por eso se llama la aventura experiencial, porque es una aventura que Él quiere que acabe en un retorno. Por eso la parábola del hijo pródigo, ¿eh? El hijo se va con la herencia del padre, se lo pasa muy bien, se lo gasta todo, y luego vuelve y el padre le recibe. Esa es la voluntad del padre, ¿eh? Y es realizable en 3 fases primarias, en muchos niveles diferentes de actualización del universo. Bueno, vamos a ver las fases y los niveles un poco, aunque ya de un curso de milagros hemos hablado mucho de los niveles, de la nivelización de la mente que se produjo al empezar el sueño y que generó los diferentes niveles del escenario. Bueno, pues estos son los niveles del escenario de los que ya nos va a hablar el libro de Urantia muy técnicamente. Dice: 1. La realidad no deificada, que va desde los dominios de la energía de lo no personal hasta los reinos de la realidad de los valores no personalizables de la existencia universal. A ver, dominios de la energía de lo no personal. Bueno, pues el universo como fuerza, energía y poder. El universo físico, el espacio, los planetas, la gravedad. Realidad no deificada implica el universo físico. Fijaos, realidad no deificada es una de las 3 fases primarias. El universo físico es uno de los niveles diferentes de actualización. Esta primera fase primaria, la realidad no deificada, tiene varios niveles. Uno es el universo físico, otro los reinos de la realidad de los valores no personalizables de la existencia universal. Volvamos atrás para recordar, y así lo vais a comprender, un párrafo. Dice en la página 3, 1, 2, 3, cuarto párrafo: la divinidad es comprensible por la criatura como verdad, belleza y bondad. Está correlacionada en personalidad como amor, misericordia y ministerio. Revelada en niveles impersonales como justicia, poder y soberanía. Estos niveles impersonales, justicia, poder y soberanía, son la revelación de la divinidad en esta primera fase primaria de la realidad no deificada. Son los reinos de la realidad de los valores no personalizables de la existencia universal. Justicia, poder, soberanía, por ejemplo. Entonces, eso es otro nivel de la realidad no deificada. Tenemos el universo físico, la gravedad, las estrellas, los planetas. Tenemos los valores no personales, por ejemplo, justicia, poder y soberanía. Estos también son evolucionables. Evolucionarán porque en el escenario todo es imperfecto y relativo. La justicia, el poder y la soberanía son imperfectos y relativos, no hay más que vernos. Y evolucionarán también esos valores hasta alcanzar la perfección en nosotros. Es otro nivel de la realidad que va a evolucionar. Dice, aun hasta la presencia del absoluto no cualificado. Bueno, el absoluto no cualificado es, como veíamos en el diagrama, un nivel estático, reactivo, no personal, no deificado. Es lo que queda después de desgajarse la función de la isla eterna del paraíso como esa función divina de control de todo el universo. Bueno, pues al diferenciarse eso, lo que queda impersonal es el absoluto no cualificado. No tenemos que entender más. Segunda fase primaria. La voluntad del Padre se realiza en 3 fases primarias. Hemos visto la voluntad realizada en esa primera fase primaria, que es la realidad no deificada, ¿vale? Lo físico, los valores impersonales, el absoluto no cualificado. Primera fase. Segunda fase, veamos sus niveles. Segunda fase de la voluntad del Padre. La realidad deificada abarca todos los potenciales infinitos de la deidad, que van hacia arriba a través de todos los reinos de la personalidad.
desde el finito más bajo, nosotros, hasta el infinito más elevado, abarcando así el dominio de todo lo que es personalizable y más. Por partes. Fase primaria de la voluntad, lo no deificado, lo impersonal. Primera fase primaria. Segunda fase primaria de la realidad, lo deificado, lo personal. Nosotros, en realidad, cuando de nuestra evolución el soñador se desfragmente y emerja el Ser Supremo, eso es deidad. Nosotros somos deidad potencial. Llegaremos a ser dioses. Esto por eso comenté que mi amigo Alberto Terrer, el que escribió conmigo Espiritualidad y Biocentrismo, bueno, pues es un loco de todo esto, y entonces ha escrito un libro que se llama Creo un Dios, porque todos nosotros, con nuestra evolución, crearemos al Ser Supremo. Se refiere a todo esto, bueno, escribo todo un libro para hablar de esto. Ese es el tema. La realidad deificada somos todos los que potencialmente llegaremos a ser a imagen y semejanza del Padre, que ahora no somos, que ahora somos cualquier cosa menos eso, pues llegaremos a serlo. Es la realidad deificada, abarca todos los potenciales infinitos, todos los potenciales, lo que va a llegar a ser de la deidad, que van hacia arriba a través de todos los reinos de la personalidad. Nosotros tenemos personalidad y vamos hacia arriba, desde el finito más bajo, nosotros, hasta el infinito más elevado. Es el plan de Dios para el despertar, es el cumplimiento de la finalidad de toda esa pseudo-realidad que es el universo central de Abona, los 7 superuniversos, los anillos exteriores, todo eso tendrá que ir evolucionando, retornará y después el universo desaparecerá. Bien, segunda fase primaria de la voluntad divina, la realidad deificada. La primera era la no deificada. Y dice, aún hasta la presencia del absoluto de deidad. Bien, pues lo mismo que el absoluto no cualificado era lo que quedó después de especificar Dios sus aspectos impersonales, pues lo que queda después de especificar Dios sus aspectos personales es el absoluto de deidad. Es como que es lo que facilita que todos nosotros podamos desfragmentarnos y llegar a ese nivel de deidad dentro del sueño que es el Ser Supremo. Bueno, esto lo puede hacer el absoluto de deidad, que es una de esas funciones, esas 7 funciones, esos 7 absolutos que surgieron tal como hemos visto en el diagrama. Bueno, pues, la función de uno de ellos, precisamente, del absoluto de deidad, es permitir que todos los personales potenciales, nosotros, podamos volver a alcanzar ese nivel de deidad que perdimos cuando empezamos a soñar. Y luego dice, tercera fase primaria de la voluntad del Padre, la realidad interasociada. Veis que en cada una de estas fases de la voluntad del Padre hay diferentes niveles, que es al final cómo se configura todo el escenario del universo. Nivel físico, nivel de los valores, nivel de la presencia del absoluto no cualificado, que es lo que permite que todo lo impersonal esté coordinado en esa diferencia entre el sueño y fuera del sueño, en fin. Son las funciones. Y esta tercera fase primaria, la realidad interasociada, lógicamente, la que coordina la realidad impersonal, la no deificada, esta primera fase primaria, que es la no deificada, la impersonal, y la segunda, que es la deificada, la personal, bueno, pues hay una tercera que coordina estas dos primeras para que puedan coexistir de la misma forma. Todo el escenario se comprende entonces de esas 3 fases primarias de la voluntad divina, que haya aspectos impersonales, que haya aspectos personales y que estén coordinándose y unificándose y que puedan coexistir.
es la realidad interasociada. Dice, la realidad del universo supuestamente es deificada o no deificada, supuestamente. Pero para los seres subdeificados, nosotros seremos deificados cuando evolucionemos y nos defragmentemos y aparezca el Ser Supremo. Entonces ahí en el Ser Supremo seremos deificados. Por ahora somos subdeificados, ¿vale? Para los seres subdeificados existe un vasto dominio de realidad interasociada, potencial y en actualización, que es difícil de identificar. Bueno, pues si ya el libro Durantia te dice que es difícil de identificar, es dificilísimo para nosotros saber en qué consiste esta realidad interasociada, pero tenemos que comprender que si de allí, de la indiferenciación del yo soy teórico, primigenio, hay una diferenciación y luego una funcionalización y esas 7 manifestaciones que son la base de toda la realidad, que luego se monta el sueño y el escenario, pues lógicamente, aunque ahora hay una fase de la voluntad divina, que es la personal, y otra la impersonal, eso tendrá que asociarse en el futuro, cuando todo vuelva a la infinidad, la absolutez y la eternidad, tendrá que asociarse de nuevo. Por eso ahora mismo para nosotros es difícil identificar qué es ese dominio de la realidad interasociada, potencial y en actualización. Pues sencillamente que al final todo lo que ha sido esa manifestación divina, primero allí, fuera del sueño, en la realidad, luego aquí, dentro del sueño, en la pseudo-realidad, que además aquí es en desarrollo, es secuencial, requiere de una evolución o de un perfeccionamiento. Bueno, todo eso al final acabará otra vez en el Padre Universal. No sé si indiferenciado como el yo soy, pero quiero creer que al final volveremos al punto de inicio del yo soy indiferenciado. Y para poder conseguir eso, dado el estado actual que estamos viviendo de la fase deificada y la no deificada, pues tiene que haber algo que las coordine, las asocie y permita que puedan fusionarse en el futuro de nuevo. Esto es una explicación burda, ¿no? Lo siguiente, pero bueno, aquí lo importante es que atisbemos un poco. Yo, según lo voy diciendo, estoy diciéndome no es así, no es así, pero no tengo otra forma de expresarlo. Bien, pues sigamos. Sin complejos. Dice, este es el concepto primario de la realidad original. El Padre inicia y mantiene la realidad. Lo hemos visto en el diagrama. Inicia y se diferencia y consigue desfuncionalizarse en 7 manifestaciones y eso inicia la realidad. Los diferenciales primarios de la realidad, la primera diferenciación de la realidad, son lo deificado y lo no deificado. Lo hemos visto en el diagrama. Que se corresponden con el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado, que son esos potenciales que van a permitir que desde el sueño se evolucione lo personal y lo impersonal y se salga. Lo impersonal también evoluciona, los universos también evolucionan. Vamos a poner un ejemplo. Si alguno habéis visto alguna vez un documental de astronomía, pues habréis visto cómo se dice que el universo conocido por el hombre actual pues es muy inestable y entonces pues algunas estrellas explotan, hay agujeros negros que se comen a otras, todo se mueve de una forma caótica y las galaxias chocan y se entremezclan. Ahí hay una inestabilidad que se convertirá finalmente en estabilidad también impersonal, es decir, que esa manifestación impersonal dentro del sueño acabará evolucionando también y estabilizándose perfectamente. Eso es lo que le ocurre al universo central de Abona, a ese nivel primero del sueño donde se quedaron algunos y dijeron, con esto tenemos suficiente, no queremos ir a más imperfección. Bueno, pues ese universo central de Abona, ese primer nivel del sueño, según se dice, es perfecto también a nivel físico. Son 1000 millones de esferas que funcionan con una perfección en sus órbitas maravillosa y hay un equilibrio perfecto en todo aquello. Entonces no hay el caos que ocurre en los 7 superuniversos. Por eso lo no personal, lo impersonal, lo no deificado también evoluciona, también
es potencialmente perfecto, tiene que ir consiguiendo esa perfección, ¿de acuerdo? Los diferenciales primarios de la realidad, la primera diferenciación de la realidad es lo deificado y lo no deificado. El absoluto de deidad y el absoluto no cualificado precisamente es lo que va a permitir que ambas cosas imperfectas, lo no deificado, lo físico, esos valores que hemos dicho, justicia, soberanía, tal, que son imperfectos, potencialmente sean perfectos y lo van a conseguir el absoluto universal, el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Lo van a conseguir con lo personal deificado y con lo impersonal no deificado. Lo van potenciando, ¿vale? Dentro del sueño. Son manifestaciones divinas de esa desfuncionalización séptuple que hizo el yo soy. Son dos de ellas. Y una tercera que las coordina para que no se dispersen cada una por su lado, para que puedan coexistir esas realidades personales y no personales en el escenario. Bien. Bueno, la relación primaria es la tensión entre ellos, entre el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Claro, hubo una diferenciación entre lo personal, lo deificado, y lo impersonal, lo no deificado. Estoy equiparando personal con deificado e impersonal con no deificado por simplificar, porque personal e impersonal no quiere decir que necesariamente lo personal esté deificado. Nosotros somos personales y no estamos deificados. Lo estaremos cuando evolucionemos, ¿vale? Cuando yo lo equiparo es un poco por simplificar, por no introducir siempre ese nivel de complejidad que implica todo esto. Pero la realidad es que no es lo mismo personal y deificado que impersonal y no deificado, ¿de acuerdo? Esta tensión divinidad, la relación primaria es la tensión entre ellos, el aspecto personal y el impersonal. Esta tensión divinidad iniciada por el Padre al diferenciarse en lo personal y en lo impersonal, lo deificado y lo no deificado, lo personal es potencialmente deificado, lo impersonal es potencialmente no deificado. Todas esas diferenciaciones al principio al final se mezclan entre todas y son lo que hace posible que esto ocurra, ¿vale? Y esto va a estar coordinado, lo personal que va a ser deificado y lo impersonal que va a ser no deificado está coordinado por el absoluto universal, que permite que esa diferenciación no suponga una dispersión, que pueda convivir y que finalmente se acabe uniendo de camino de nuevo a esa infinidad, absolutez y eternidad a la que va todo esto necesariamente. Esta tensión divinidad iniciada por el Padre inició esa diferenciación, se resuelve perfectamente en el absoluto universal y se eterniza como este. Claro, cuando se consiga eternizar toda esa evolución, el absoluto universal la tendrá unificada. Va. No se puede explicar más. Y estamos ya en la hora y media. Y bueno, no ha ido mal, ¿eh? No ha ido mal. No ha ido mal. No hemos ido tan despacio. Esto ya estáis viendo que es muy denso y bueno, pues es así. Y entonces, pues es lo más rápido que se debe ir. Y vamos a abrir turno de preguntas. Si es que hay alguna pregunta, como ya dije la otra sesión, o algún comentario, o alguna impresión, o alguien que quiera decir lo que sea. Bueno, pues si no hay ningún... o estáis dormidos o estáis en estado de shock, eso me imagino. David, cuéntame. Buenas. Sí me has oído una pregunta Sí, cuando hablabas de que
que solo comprenderemos lo que es el Padre cuando lleguemos al estado del Hijo Eterno o el Espíritu, uniéndolo con Sí, bueno, la pregunta que me surge, te la lanzo y luego ya me corriges, sí, ¿vale? Si lo he interpretado mal. Uniéndolo con la afirmación del curso de que la ausencia de significado genera temor. sí. Es decir, que todos los niveles de la percepción, todos los niveles de la ilusión, estaremos experimentando un grado de miedo hasta que alcancemos el estado del Hijo, del Hijo Eterno. De hecho, para ver al Padre hay que tener ausencia absoluta de miedo, porque cualquier mínima manifestación de miedo en nosotros, por pequeña que sea, es lo que nos impedirá ver al Padre. Es decir, Vale. la evolución, según el libro de Urantia, comprende tres niveles principales: el físico, el morontial y el espiritual. El espiritual, bueno, pues llegará un momento en el que será el final de la evolución y si hemos evolucionado bien, pues lograremos ver primero al Espíritu Infinito, luego al Hijo Eterno y luego al Padre Universal. Y no siempre se logra a la primera intentona. Para poder pasar al cuerpo de la finalidad después de conocer al Padre Universal, que es que estás esperando a todos los demás fragmentos y mientras te vas a todos los niveles del sueño a ayudarles, tú también, ¿eh? Antes de que pases al cuerpo de la finalidad y puedas hacer eso, tienes que haber pasado la prueba, que no es una prueba caprichosa, es sencillamente que hay que ver si tú has logrado corregir completamente tu mentalidad. Si has logrado corregir completamente tu mentalidad, puedes atisbar al Espíritu, al Hijo y al Padre. Si no, es que no puedes, no es un castigo, no es que tú suspendes y tú apruebas. Es que sencillamente pues tienes que retornar a volver a conseguir esos logros que te faltan, porque sin esos logros no puedes pasar al cuerpo de la finalidad, que es una espera que haces a todos los demás fragmentos, y mientras pues les vas a ayudar. Que sería, en términos del curso, sería la conciencia crística. La conciencia crística, yo creo que se puede alcanzar ciertos niveles de conciencia crística para cada una de las fases de retorno. Por ejemplo, en nuestra fase física podremos alcanzar un cierto nivel de conciencia crística que es al que nos quiere llevar un curso de milagros, ¿vale? Pero luego en las siguientes fases hay otros niveles alcanzables para cada fase, con lo cual tú ir alcanzando el nivel de tu fase pues ya te vale, pero no quiere decir que la conciencia crística no tenga también diferentes niveles de alcance o de logro. Tiene diferentes niveles de alcance o de logro según la fase de retorno en la que estás. Vale, entonces me suena la pregunta de la conciencia crística puede implicar miedo. La conciencia crística, en el nivel en el que se puede conseguir en lo finito, implicaría ausencia total de miedo en el entorno físico. Es una especulación, es lo que yo creo que debería ser. Y en cada uno de los otros niveles, date cuenta de que nosotros ahora mismo estamos en un nivel que no sabemos cuál es la evolución de los otros niveles, no nos lo podemos ni imaginar. Pero en otros niveles eh, entiendo que hay otros miedos que ahora no conocemos, que ya no se manifiestan de una forma tan burda como aquí, de ay, me da miedo, sino otras incertidumbres, otras faltas de certezas, que son las que pueden hacer que no acabes el logro de ver al Padre Universal. Miedo, por supuesto, es una palabra que abarca muchísimas manifestaciones. No relacionemos ese miedo futuro que podemos tener con el miedo que sufrimos aquí, que es muy burdo y muy básico, ¿no? Quizás sería en esos niveles una conciencia de que sabes que hay más. Sí. Sí, el miedo en un nivel previo ya a alcanzar la fase última,
pues puede ser lo que te digo, pues alguna incertidumbre, alguna pequeña relatividad que quede en tu mente respecto de alguna cuestión que no debía de haber quedado, cosas que desde aquí es que no nos podemos ni imaginar, porque estamos en un nivel muy imperfecto. Aquello es muy cercano a la perfección, entonces son imperfecciones desconocidas por nosotros, pero lógicamente en aquel nivel, pues en algún momento pueden producir que no hayas completado tu evolución. Yo creo que David se ha quedado sin cobertura por el signo que aparece. Bueno, ¿alguien más quiere aclarar alguna cosa? Eh, David vuelve después de... Sí, Sí, que te has quedado sin conexión, sí, sí. sí, se cortó la conexión un Sí. momento. Bueno, escucharé luego la respuesta en el audio, ¿vale? Porque en este cacho no lo escuché. Sí, bueno, sí, Vale. te he vuelto un poco a matizar lo que te había dicho al principio de que en un nivel cercano a la perfección, nosotros estamos en un nivel imperfecto y relativo, en un nivel que te vas acercando, que has ganado la perfección y que estás ya en las últimas fases del sueño, el miedo se manifiesta en una pequeña relatividad que queda en tu mente, en una cierta incomprensión de algo, en una incertidumbre muy pequeñita, cosas que aquí no nos podemos ni imaginar, pero que allí son otras manifestaciones de lo que tú estás diciendo que puede ser el miedo, que es lo que te impida finalmente tener conciencia completa de Dios y por lo tanto poder conocerle en ese nivel que sigue siendo dentro del sueño, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues seguimos poco a poco avanzando con los conceptos que no se pueden. De verdad que todo este infierno de incomprensión acabará en breve. Tened paciencia que en cuanto empecemos con la parte primera del Padre Universal ya va a ser un paseo primaveral. Pues se agradece enormemente porque ya es una gran ayuda tu clarificación. Así que nada, gracias. Bueno, también entended que es la máxima clarificación que os puedo dar yo, ¿eh? Pero que habrá gente que pueda clarificarlo mejor, pero yo es la máxima que os puedo dar. Para mí me es muy útil. Muy Ok, bien, Iván. gracias. Bueno, pues sí, La verdad es que yo estoy muy desconcertado, ¿eh? Como decía, Miguel, preguntar algo o estoy totalmente desconcertado porque me suena Miguel, lo preavisé, todo. no te preocupes en absoluto. Tú déjate que estas palabras, óyelas y ya está. Deja que vayan impregnando. No te preocupes, no te preocupes. Ya Eso es. mañana veremos otro enfoque en un curso de amor, veremos otro enfoque en el cual vamos a empezar a dejar un poquito el intento de comprensión de lado y vamos a intentar comprender de otra forma, con el corazón. Tú deja que las palabras entren, que ya se posarán y ya en su momento servirán de algo. Tú no te preocupes de nada. Vale, perfecto, gracias. Muy bien. Qué bueno esto último que has dicho, Iván, menos mal. Que sí, no os preocupéis de nada. Si esto sencillamente ya veréis como más adelante entenderéis mejor algunas cosas de haber afrontado estas explicaciones, porque creáis o no, se van quedando y se van posando. Venga, vale, muchas gracias. Bueno, pues Iván, sí, Iván, una pregunta. Alejandra, sí. Alejandra. Sí, para no juntar más confusión, ¿no? Ir clarificando esto. Siempre estamos hablando en la realidad, todavía, o sea, todavía no estamos conectados, o sea, no fabricamos materia, todavía seguimos siendo seres, digamos, tantos, sea personal o no personal, estamos todavía en la realidad, ¿cierto? En Eh, estos puntos, en esto que estamos viendo, en esto que estamos viendo, sí. estamos en la realidad, fuera del sueño, creo que se entiende mejor para los de un curso de milagros, que somos yo creo que todos.
Estamos fuera del sueño, explicando fuera del sueño, aunque a veces entramos a explicar cosas de dentro del sueño que son consecuencia de esto de fuera del sueño que estamos explicando. Pero estamos explicando fuera del sueño todavía, ¿vale? Y a veces entramos y decimos, mira, dentro del sueño, los que estamos aquí, pues resulta que, bueno, pues estamos en este nivel personal o deificado pero potencial, llegaremos a deificado, explicando un poco aquello desde dentro, pero por ahora el prólogo es allí. El prólogo no entra en el sueño. Nada más que puntualmente a contar alguna cosa. Está bien. O sea, pero aunque estemos en lo personal, seguimos siendo deificados. O sea, mira, no me quiero hacer- una me quedo con esto. una cosa que te lo va a clarificar. Personal Sí, y deificado, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Personal y no deificado, nosotros. correcto. Bien. Voy a Impers mirar el cuadrito mejor. Sí, porque date cuenta que la mezcla de esas 4 características, personal, impersonal, deificado, no deificado, potencial, actual, estático, dinámico, la mezcla de esas 4 Sí, te explica todo. Pero hay que saber qué es lo que iremos viendo en el estudio del libro Urantia. Pues mira, las 3 deidades existenciales son personales, actuales, sí, no tienen que evolucionar, son perfectas ya. Dinámicas. No es como el yo soy que está estático. Son dinámicas porque están interactuando, autorrelacionándose entre sí. ¿De acuerdo? Y deificadas, lógicamente. Deificadas, personales, actuales y dinámicas. Entonces, puedes ir comprendiendo, aplicando esas características a nosotros. Pues nosotros somos personales, no deificados, sí, potenciales y dinámicos. correcto. Claro. Bien, bien. Bueno, gracias, Iván. Vale, Muy Alejandra. bien. Bueno, pues si no hay nadie más, podemos cerrar aquí la sesión y seguiremos la siguiente semana con más diagramas que voy a hacer para ir clarificando un poquito, aunque sea a nivel visual. Prospector UCM. Gracias, Iván. Gracias, Iván. De nada.